Muchísimas gracias, licenciada Díaz Vergara. Gracias. Si tiene un resumen, nos lo deja, por favor. Y convocamos a Mabel Bianco, médica, máster en salud pública y especialista en epidemiología y estadística médica, presidente de la Fundación FEIM, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Gracias, doctora. Tiene para... tiene un power, ¿no? Pero todavía se me lo va a dar y yo voy a decir cuándo lo voy a empezar a usar. ¿Le pasan el... Sí. ¿O quiere que favor le pasen de acá, doctora? Sí, me lo pasan ustedes, pero yo lo voy indicando. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer esta invitación y sobre todo a los y las senadores que están hoy después del día de ayer, que fue muy largo, que se han levantado temprano y nos han hecho este honor de escucharnos. Creo que estamos viviendo un momento histórico en la Argentina, porque este es un debate que lleva ya 3 meses o 4, ya se me perdió un poco el tiempo, que hemos escuchado todas las voces, que se ha hecho en una situación de respeto y de altura, que está últimamente entrando en algunos momentos tembladorales, de tembladores, digamos, porque está tomando un cariz un poco agresivo y no siempre es lo mejor. Nosotros sabemos que las leyes tienen que ser discutidas y esta está siendo ampliamente discutida y eso lo quiero celebrar y lo quiero decir. También quiero decir que en todo este debate el planteo fue integral. No hablamos del último momento, que es el aborto. Hablamos de la educación sexual integral, hablamos de la salud sexual y reproductiva y llegamos al aborto. Y esto es clave, porque en realidad el aborto es lo último de una cadena en la cual sí se ha fallado. Y también tenemos que reconocer que en nuestro país, hace muchos años ya, tenemos las leyes. Tenemos la ley de ESI y tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, pero no se cumplen. Entonces, bueno, este proyecto incluso trae una novedad que es muy positiva, que es generar en estas 2 cámaras una comisión para observar el cumplimiento de la ley. Y eso me parece muy importante, porque ustedes los legisladores hacen leyes, pero después se tienen que ocupar de que se cumplan. Si no se ocupan, bueno, no terminaron bien su trabajo, discúlpenme. Yo opino desde afuera, con mi experiencia, y les digo que me parece que esto es muy importante. Además de revisar los presupuestos, porque una ley sin presupuesto es totalmente inútil. Entonces, bueno, si no le dan presupuesto, díganlo, mejor no aprueben la ley. Pero bueno, en segundo lugar, los desafío a que ustedes luchen para que se cumplan las 2 leyes que ya tenemos. Hay muchas provincias donde todavía no se cumple esto. Y por lo tanto, empecemos por ahí. Tenemos las leyes. ¿Por qué no se cumplen? Porque no hay voluntad política, digámoslo claramente. Si no hay voluntad política, por favor, ustedes asúmanlo, porque tanto en diputados como aquí hemos escuchado que ustedes están de acuerdo con esto. A lo mejor la definición de ESI no es la misma para unos y otros, pero estamos reconociendo que el aborto es lo que no queremos. Y esa es otra cosa importante. Todos estamos de acuerdo que no queremos el aborto. Perdónenme, a mí me dicen abortera. Nunca estuve a favor del aborto, pero sí me lo dicen para sancionarme, porque en la jerga médica que a uno le digan abortero es terrible. Y si no lo saben, bueno, les digo que esto es una experiencia y muy dolorosa para quienes venimos defendiendo derechos y que no estamos para nada promoviendo asesinatos ni otras cosas. Entonces, si todos estamos en esto, tenemos que recordar que el aborto, independientemente de lo que salga el 8 o no salga, existe, existirá y va a seguir existiendo, lamentablemente.
y va a seguir existiendo porque hay situaciones y condiciones de las mujeres y de sus familias en las cuales se necesita esto. Y esto es lo que tenemos que ponernos a considerar. ¿Qué hacemos frente a esto? Simone Weil en 1974, cuando se planteó la ley de... Voy a correr esto porque me voy a caer. Y no me quiero caer. Cuando se proponía la ley, ya dijo, esto no es una discusión filosófica ni científica, porque las mujeres cuando viven esto viven situaciones concretas, y yo frente a una situación personal de mi hija, de lo que sea, de una parienta, en cuanto tengo el problema, ahí lo vivo. Y ahí no importa lo que yo pensé antes, es la necesidad, y ahí me mueve la necesidad. Y ahí es cuando dejamos solas a esas mujeres y esas familias. Y ese es el problema. El médico, como el legislador, los de los servicios de salud, tenemos que pensar no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que necesita la gente. Y la gente necesita algunas cosas en contra de lo que nosotros pensamos. Y ojalá nunca tengamos que necesitar nosotros algo en contra de lo que pensamos. Pero nadie está libre como para tirar la primera piedra. Y entonces yo quiero ahora hacer un poco de historia, porque yo soy antigua, ¿saben? Por no decir que soy vieja. Soy antigua y llevo 35 años o más militando en esto. Entonces, el primer diapositivo. Cuando en el año 1983 recuperamos la democracia, uno de los valores, el primera, por favor, uno de los valores era atender a las necesidades de mujeres y niños, y sobre todo de mujeres embarazadas, y por eso la promesa de Alfonsín fue el Plan Alimentario Nacional. El Plan Alimentario Nacional estaba para suplir ese problema. Luego en el 84 tuvimos la Conferencia Internacional de Población en México, y ahí estuvimos representados. El siguiente, por favor. El gobierno estuvo representado por Juan Zurril. Todos ustedes conocen a Zurril por lo económico, pero él fue el secretario de Planeamiento y fue el jefe de la delegación. Y ahí tienen lo que él dijo en ese momento. Yo luego se los dejo esto, así que no se preocupen, pero quiero llamar la atención que en el último párrafo, ya cerrando la presentación, dice: miremos con signo positivo los cambios en el nivel de la fecundidad, en tanto muestren que más familias están ejerciendo su derecho humano básico a decidir libremente el número de hijos que desean. Quiere decir que en el momento en que nosotros recuperábamos realmente los derechos humanos, ya estábamos hablando de esto. Pero la situación, ¿cuál era? Siguiente, por favor, a 1983. La situación era que teníamos un decreto que prohibía, dos decretos, el 654 del 74 y el 3839. Ninguno, es muy posible que ustedes no se acuerden, pero yo soy memoriosa y los quiero hacer recordar. Era del 76. Los dos prohibían acciones directas o indirectas de planificación familiar en los servicios públicos y en las obras sociales. Quiere decir que nosotros tuvimos prohibido hasta 1986, cuando conseguimos derogar el primero de los decretos que se llamaba López Rega, por si no se acuerdan, porque fue él el que lo llevó adelante. No podíamos en los servicios de salud públicos, no se podía ni hablar, ni aconsejar, ni indicar un método anticonceptivo, y menos en una obra social. En ese momento era importante las obras sociales porque teníamos un 80% de población o más cubierta. Entonces, esto realmente era un problema. Pero además de esto, no teníamos ese siguiente, por favor, y tampoco teníamos ley de salud sexual y reproductiva, ni esto que les digo. Entonces, nosotros trabajamos para eso. Lo digo porque yo tuve el honor de poder participar ahí. En el Ministerio de Salud, en el 87, se concretó un estudio sobre la mortalidad materna en la Argentina. ¿Por qué? Porque la tasa no bajaba. Y ese era un problema. ¿Qué pasa? Se hizo un estudio, que es un estudio con una metodología de la Organización Panamericana de la Salud, que se usó para la mortalidad infantil y también nosotros lo aplicamos para la mortalidad materna y en otros países también, que era revisar
todos los certificados de defunción de las mujeres en edad reproductiva, ver las causas que ahí figuraban, estudiar las historias clínicas y entrevistar a la familia y entrevistar a los médicos. Ahí aparecía el problema de que las mujeres que habían muerto por complicaciones, por aborto, una por cada otra que aparecía en el certificado, no aparecía. ¿Por qué? Porque se había muerto después y ya no figuraba esto. Y segundo, que todas eran mujeres pobres que no tenían obra social. Se imaginan ahora la situación es mucho peor porque esto ha caído. Esto era en la ciudad de Buenos Aires, porque no se pudo hacer en todo el país. Pero esto es importante porque luego se repitió aquí. En el año 2011 lo hizo el Ministerio de Salud de la ciudad junto a la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires, esto he visto, querido. Y entonces allí encontramos que por cada muerta que estaba registrada había 2 que no se nos habían pasado. Y eso porque, bueno, con los avances son mujeres que terminan muriéndose mucho tiempo después y tienen otros diagnósticos. Pero bueno, lo que quiero llegar a decir, que en el año, sigamos por favor, la siguiente, cuando cambia el gobierno, bueno, hubo grandes cambios y entre los grandes cambios que tuvimos la vuelta atrás, porque nosotros habíamos conseguido incorporar, por ejemplo, la colocación del DIU en las prestaciones de las obras sociales, que eso siempre es un negocio que hubo un acuerdo entre el ginecólogo y la mujer, bueno, te vendo y hacemos esto, pero nunca cubierto por la seguridad social, y este era un problema, etcétera. Pero se cae todo eso. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay un gobierno que piensa diferente y llega a tanto que en el año 94 el Consejo Nacional de las Mujeres, liderado por Virginia Franganillo, una mujer del interior del partido justicialista, hace una encuesta, la primera encuesta, y los alumnos de la Universidad de Córdoba también la hacen, que da realmente una aceptación. Sin embargo, ella fue echada, esto fue un retroceso, y nosotros, siguiente por favor, en ese y en el siguiente Conferencia Internacional de la Mujer, acompañamos los peores y más retrógrados posiciones, como por ejemplo que nos oponíamos al uso del preservativo para la prevención del VIH, cuando los ministros y los representantes de África decían, para nosotros es una cosa vital, la gente se muere por VIH, y no, que nos digan esto es imposible, y por eso se revirtió, pero nosotros lo cambiamos. Bueno, siguiente, por favor. Recién en 1992 se presentó la primera ley y se aprobó en diputados de salud sexual y reproductiva. Llegó a esta casa y murió, y hubo 4 leyes que murieron en esta casa. Digo en esta casa porque fue el Senado las que las vetó, que venían de allá, algunas eran mejores, otras eran peores, hasta que en el 2001 se aprueba una en diputados, que llega aquí en el 2002, y ahí se dan 2 cosas. Primero, por primera vez teníamos en el Senado la ley de cuotas, porque ustedes saben que recién en el 2001 tuvimos el porcentaje de mujeres. Y segundo, se descubrió la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Hacía tanto tiempo que hablábamos los especialistas en salud pública, pero nos decían que éramos de izquierda porque decíamos estas cosas. Era una realidad, lo decía todo el mundo, porque un estudioso de la salud pública no puede ignorar lo que pasa en la realidad. Entonces, bueno, eso pasó. Cuando en el año 85 empezamos a trabajar con el Ministerio de Educación en la ESI, menos bonito nos dijeron de todo. Éramos los pervertidores de menores, íbamos a llevar ideas terribles. Bueno, creo que hoy cambió la situación, pero no tanto como para que todavía haya tantas provincias donde no se aplica. Bueno, ¿qué quiero sintéticamente terminar ahora? En primer lugar, ustedes están frente a una decisión que supera las posiciones individuales de ustedes. Discúlpenme, si ustedes no pueden superar eso, yo lo lamento, porque es muy terrible
porque ustedes están para servir a las necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente no se basan, son imprescindibles. No están para obligar a nadie. Esta no va a ser una ley que obliga a nadie. Nadie va a ser obligado. Ninguna mujer se embaraza para tener el gusto de abortar, por favor. Además, escuchamos que sí. Primero, la definición de salud es una sola, discúlpenme, 1948, creación de la Organización Mundial de la Salud, es una sola, lo lamento, no la podemos cambiar. Segundo, es el completo bienestar físico, psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad, por si no se la recordaban. En segundo lugar, nosotros necesitamos que, Alfonsín dijo en el año 2004, discúlpenme que yo me refiera a alguien, bueno, a quien respeté toda la vida, pero que además lo respeté en las diferencias, porque no siempre pensábamos iguales. En el 2004 dijo él, yo soy católico, pero tengo que entender que no estoy a favor del aborto, pero tengo que entender que hay condiciones en las cuales se necesita dar una respuesta a la gente. Eso era unas palabras que creo que ustedes las escucharon mucho. Mucho hablamos también de la Constitución y de la no Constitución. Ya creo que aquí fue dicho todo. Yo no vengo a darles clase después de lo que ustedes oyeron, que es mucho más, e incluso ayer escuché a Saba que dijo algunas cosas muy claras. Así que bueno, uno puede estar en contra. Nos respetamos si estemos en contra o a favor. Pero lo único que les digo es que si esta ley no se aprueba, vamos a seguir con el statu quo. Yo no digo que esta ley sea perfecta, porque no hay ninguna ley perfecta. Y si no, les digo, cuando aprobamos la ley de salud sexual y reproductiva, mis amigas feministas protestaban, y aquí tengo alguna que puede ser testigo. ¿Por qué? Porque la educación sexual era solo para las escuelas públicas, que era más o menos 50%. Ahora creo que está desbalanceado y son menos. Sin embargo, en el 2006 tuvimos la ley de educación sexual integral y tampoco teníamos en la del 2002 la anticoncepción quirúrgica. En el 2006 la tuvimos. Quiere decir que las leyes se hacen andando, se perfeccionan andando. Y revisen incluso la ley de ESI y revisen la ley de salud sexual y reproductiva, porque hay algunas cosas que ya cambiaron y hay que adecuarlas. Entonces, las leyes se van haciendo. La perfecta no existe, pero lo que sí existe es la necesidad de dar una respuesta. El statu quo no es respuesta, porque el statu quo es enfermedad y muerte y dolor, porque la angustia de las mujeres cuando están en esta situación, y disiento totalmente con la experiencia de la que me precedió en la palabra, tengo muchos años de haber andado y de no estar detrás de un escritorio, sino en contacto con las mujeres, es terrible. Y no quiero que más mujeres lo pasen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Senadora Durango. Señor presidente, buenos días, doctora. Un lujo tenerla acá. Los que la conocemos de hace años y sabemos de su trayectoria a nivel nacional e internacional, sabemos de su trabajo, no solamente en este tema, sino en todos los temas relacionados con los derechos de las mujeres. Quisiera preguntarle a usted, que justamente ha recorrido muchos lugares del mundo, ¿cómo ve aquellos países que tienen ya legalizado el aborto y según su experiencia? Bueno, más que lo que veo directamente, senadora, es lo que aquí ya se ha mostrado de las cifras. Lo que es muy importante es el descenso de la mortalidad, que es lo mismo que con el SIDA, les cuento. El SIDA no se cura, el embarazo no es una enfermedad, pero el aborto genera enfermedad, cuando es séptico, clandestino y demás. Entonces, lo que se ve es eso, la disminución de la mortalidad y de la enfermedad. Y eso se ve en todo el mundo. También quiero decir que entre las cosas que han ocurrido en la medicina, el misoprostol no es nuevo y la mezcla no son nuevas, pero sí la aplicación más. Y esto ha hecho que solamente con eso, primero, lo decide la mujer, sin interferencia de nadie. Eso es muy importante.
Segundo, es una forma totalmente, yo le diría, fisiológica, en el sentido de que no invade el organismo ni con anestesia ni con otras cosas. Simplemente promueve un estímulo. Sí, hay que pasarlo, hay que asistirla a la mujer, hay que ver que esto no se complique. Pero bueno, tercero, que nosotros somos en la medicina en algunas cosas cavernícolas, porque el legrado uterino ya es obsoleto en todo el mundo y en África es obsoleto. Así que, digo, en los países más pobres, entonces nosotros somos obsoletos en algunas cosas y esto es, creo, lo que tenemos que cambiar. Esto no lo cambia una ley, pero sí la ley ayuda. Entonces, ayer creo que el ministro dijo claramente, esto tiene que ser droga medicamentosa, tiene que estar aceptada y esa es una deuda que tiene el ministerio. Lo tenemos desde hace muchos años en el ANMAT y no está reconocido el misoprostol. Hay que producirlo en el país. Santa Fe es donde se va a producir. Santa Fe tiene un laboratorio que podría producir todos los métodos anticonceptivos. Lo que necesita es apoyo para ampliarse. Yo tengo el gusto de conocer a la gente del laboratorio y la verdad que creo que hay que apoyarlos porque sería una forma de abaratar costos y de tener calidad en métodos anticonceptivos y en este caso en el misoprostol. Y segundo, tenemos que empezar a entender lo que es la MEU. La MEU es un método totalmente no iatrogénico que hace vacío con una aguja, con una jeringa, digo, y con un balón y que permite la evacuación sin llegar, salvo situaciones muy raras, a tener que recurrir al legrado. ¿Qué es el legrado? El que trae todas las complicaciones y sobre todo la esterilidad en las mujeres, que es una de las mayores complicaciones de los abortos. No sé si con esto le contesté, senador. Senadora Brizuela. Gracias. Hola, Mabel. Gracias por venir. Bueno, sabes lo mucho que te aprecio, que te admiro y que te respeto en las diferencias. Quería decirte, bueno, por un lado, que no te preocupes por el mote de abortera. A nosotros nos dicen, entre otras cosas, antiderechos. Lo triste es que lo hacen en base a una guía que está publicada en la página de IPPF, que explica cómo hablar sobre el aborto y en las páginas 13 a 15 incluso determina los términos que hay que usar. Antiderecho es lo más suave porque, bueno, hay otros calificativos que no voy a repetir, pero mientras uno esté tranquilo, sabiendo quién es, las cosas por las que lucha y las cosas en las que cree, digamos, que eso no te afecte. Quería hacerte una consulta. Estamos de acuerdo en que la vida es un derecho humano, ¿verdad? Y que el embrión pertenece a la especie humana. ¿Cuál es el hecho biológico que determina que un embrión de 14 semanas o menos no tenga derecho a la vida y que después de la semana 15 pasa a tener ese derecho progresivo a la vida, ¿no? Pido hecho biológico desde tu formación como médica. Bueno, primero te agradezco lo de que no me afecta lo de abortera, pero lo digo porque sí afecta para algunas cosas. Y creo que el ser muy independiente en el pensamiento incluso me ha impedido estar sentada con ustedes aquí o en la Cámara de Diputados. ¿Está? Pero bueno, lo aclaro, por las dudas. Porque sí, ser muy independiente en los pensamientos no es muy bueno para ser política, porque hay que ser obediente. Yo no soy obediente, eso es uno de mis problemas. Porque no soy obediente frente al no respeto a la opinión y el derecho de los otros. Pero ahí también te tengo que decir con lo que planteás. La embriología, que es la ciencia que estudia el desarrollo del ser desde la concepción en adelante, es una ciencia que, bueno, ha evolucionado desde que yo hice la carrera, hace muchos años ahora, ha evolucionado mucho, pero lo que sí plantea es cómo el desarrollo del embrión va teniendo, y sobre todo del tubo neural, va teniendo distintas manifestaciones. Y por eso hay algo muy interesante. Santo Tomás y San Agustín, que hablaban de las 12 semanas, tenían la intuición de lo que pasaba. Ellos no sabían embriología.
todavía en esa época, y sin embargo reconocían que en esas primeras 12 semanas no había vida, decían ellos, o no había hálito vital, creo que decían. Pero bueno, eso es una cosa en la cual... Pero sí lo que se ha dado es que no hay suficiente desarrollo y que entre la 12 y la 14 no ha cambiado. En la semana 15 no es que se acaba el desarrollo neural ni nada por el estilo, sino que va progresivamente. Y en realidad, en el periodo, y como aquí creo que se los explicaron mucho mejor, no desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista legal, esta progresividad se vuelve más conflictiva en el último trimestre del embarazo y sobre todo porque la sensibilidad y la parte, digamos, más desarrollada del feto ya ahí, ya no es embrión, sino del feto, es en el último mes sobre todo. Por eso es que uno habla de que en el último trimestre ya es viable de alguna manera el feto, porque ya tiene bastante desarrollado los núcleos neurológicos, digamos, y sobre todo los núcleos de la base, que son los que te permiten respirar y que te mueva el corazón, digamos, como para poder ser autónomos. Pero en realidad los chicos 7 mesinos, incluso los 8 mesinos, no tienen totalmente completo el desarrollo neurológico, pero ya tienen estos núcleos de la base y algunas otras cosas más desarrolladas. Así que en ese sentido, ahí está. Y creo que aquí no se trata de decir no hay vida. Lo que eso es una vida potencial. Porque también, yo les digo, 1974, les recomiendo que lean el discurso de Simone Weil. En 1974 no había los conocimientos que hay hoy sobre la embriología, sobre la genética y demás. Pero ella ahí plantea claramente y dice, en realidad, el problema es que se sabe que hay pérdidas naturales que ocurren en la época fetal que ni nos damos cuenta. El 40% de los embarazos se pierden en la segunda semana, ¿te das cuenta? Y ni nos damos cuenta. Son mujeres que tienen un pequeño atraso y de golpe en su menstruación, ni se han dado cuenta. Y hay otros que ocurren en la tercera, cuarta o quinta semana. Entonces, esto también da una idea. Y fíjate que muchas veces los fetos con malformaciones graves, y eso muchas de ustedes y de ustedes los senadores también deben tener familiares, porque ahora se ve que esos que ya aparecen con malformaciones graves se pierden espontáneamente, porque ya es como que la naturaleza tiene esa capacidad de eliminar lo que no viene fácil, digamos. Que hay vida. Hay vida, la cosa es la competencia la cuestión sería la cuestión, el desarrollo neurológico, más o menos. Claro, y la competencia entre lo que es un conflicto de poderes. Aquí se los dijo que el MEG... La ponderación, exactamente. Se los dijo él, se los dijo creo que Gil Lavedra también. Ayer creo que Saba hizo un comentario al respecto. Toda la otra mitad dijo lo contrario. ¿No? Y que, digamos, un igual número de expositores nos explicaron lo contrario. Pero ¿sabés lo que es importante? Pero bueno, no es... No, lo que es importante es que quienes están a favor también reconocemos esto, porque si no, sí sería una barbaridad. No. Aquí nadie niega que hay un conflicto de derechos. Sí. Senadora Verazay. Buen día, bienvenida Mabel. Quería consultarle uno de los puntos cuestionados del proyecto, es el tratamiento que se le da a la objeción de conciencia y el registro de objetores. En base a su experiencia, justamente porque miraba la cantidad de leyes que han atravesado, si se quiere, la objeción institucional o algún tipo de violencia institucional o traba burocrática o como se le quiera llamar, contarnos su opinión y su experiencia sobre cómo trabajar justamente respetando la libertad del profesional, el marco de hoy que es aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo en principio le digo que es fundamental que se salve la no obligación al profesional. Eso es fundamental. Es fundamental que no se obligue a un profesional a hacer algo que no quiere. Pero sí también digo que es necesario saber eso.
Yo le digo, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva tenemos un problema en el cual hay casos de establecimientos donde son todos objetores de conciencia y que tienen convenios con obras sociales, porque vio que ahora los convenios de las obras sociales los hacen muchas veces con el sector privado. Y las mujeres y los hombres que están como beneficiarios no saben eso y se enteran cuando van a pedir, ¿entiende? Y este es un problema, porque yo si acepto un servicio tengo que saber qué acepto. Entonces, bueno, lo puedo aceptar para otras cosas, pero tengo que saber que para esto no, pero esto lo tengo que saber como beneficiario. Y esto no debe de estar público desde ya, esto es una cosa que hay que hacerla, pero el registro, porque no puede ser que a último momento, frente al caso, diga el médico, no, o la médica, no importa, no, yo soy objetor de conciencia, lo tenemos que saber. Y el establecimiento tiene la obligación de saber quiénes son sus objetores de conciencia para adecuar. Yo no digo que el establecimiento, y creo que ayer lo dijo también el ministro, que los establecimientos tengan que hacer. Lo que tienen que asegurar es que la mujer sea derivada a otro lugar y que en esa derivación no haya riesgo. Le digo, un shock hemorrágico muy grave, uno lo tiene que derivar en un hospital rural donde no tiene las cosas o de poca complejidad. ¿Pero cómo lo deriva? Lo deriva con sangre, lo deriva con todos los cuidados para que no se le muera en el camino. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay que ver cómo se deriva y cómo se hace. Y eso no puede improvisarse que en el momento lo piense el que está a cargo, porque eso no va a andar, va a ser malo y se van a morir muchas mujeres. Entonces, esto tiene que estar previsto por los servicios, tiene que estar aclarado y no es para difundir quiénes son los objetores, pero también sí para que si uno es objetor en el sector público, tiene que ser objetor en el sector privado, porque la hipocresía, discúlpenme, yo a mis colegas los aprecio mucho, pero hay de todo, como todos los seres humanos, entonces tenemos que tomar todos esos recaudos. Senadora Blas. Gracias, presidente. Buen día, doctora, ¿cómo está? Escuchándola atentamente y en relación a este último comentario que usted hiciera respecto de estar frente a una paciente con un shock séptico, y que, bueno, si no estuviesen dadas las condiciones en infraestructura, equipamiento, personal de la salud, para atender la gravedad del cuadro, que inmediatamente hay que derivarla a otro lugar. Y usted dijo claramente que, por supuesto, no puede ser a un hospital rural en atención a que posiblemente no se cuente con todo lo necesario para sacar adelante al paciente. Mi pregunta específica refiere a si usted, de acuerdo a su experiencia, conoce la realidad de todo el país y sobre todo por el tema de infraestructura sanitaria, básicamente, ¿no? Del interior profundo de nuestras provincias. Yo soy representante de Catamarca y es esta una de las mayores preocupaciones. El mayor interrogante es, ¿tenemos en el país, en el interior del país, las condiciones sanitarias adecuadas, los equipos preparados y necesarios para hacer frente a lo que la ley de aprobarse o de sancionarse exige? ¿Cuál es su opinión? Gracias, senadora. Sí, conozco bastante el interior, no sé si tanto. Últimamente estoy viajando menos al interior, pero lo he caminado mucho, y estoy muy orgullosa de eso, incluso desde que fui alumna. Conozco algunos lugares que seguramente muchos de ustedes no conocen, a donde llegué haciendo tarea social, porque siempre me gustó estar con la gente. No me gustan los escritorios, entiendo que son necesarios, pero no me gustan. Pero bueno, me ponen verde como esto los expedientes, pero cuando uno cambia un expediente y hace alguna cosa positiva que quede, es positivo, y eso hay que hacerlo, pero después hay que huir a volver al contacto con la gente. En ese sentido le quiero decir, primero,
como el mecanismo tiene que ser, el método tiene que ser el uso del misoprostol, el medicamentoso, en el 85% de los casos, ¿cómo? Sí. Pero también después la OMS indica que en el segundo trimestre se usa como inicio y luego viene el uso de la MEU. Entonces, lo que nosotros podemos no tener preparados en algunos de los hospitales más del interior es el mecanismo para después. Y ahí es donde yo digo lo de la MEU. Y por eso les dije que en África, donde no es exactamente un lugar donde tienen los mejores niveles de atención, al contrario, por eso a nosotros nos preocupaba que con el nivel de cobertura de nuestros hospitales, la calidad de los servicios y la calidad de los profesionales, ¿por qué la mortalidad materna no bajaba? Por eso nos preocupaba. ¿Qué pasa? Aquí hay algo. Bueno, el algo estaba ahí. Entonces, una de las cosas que creo que tenemos que entender es que eso se va a poder hacer en un alto porcentaje de casos en esos servicios. Claro que los profesionales van a necesitar capacitación, pero no es una capacitación tan específica como para el legrado, que usted tiene que tener anestesia, tiene que tener capacidades si se le complica una terapia intensiva, tiene que tener algunas cosas, tiene que tener sangre segura, tiene que tener una serie de cosas. Esto es más simple, lo cual no quita que puede haber casos que lo necesitan. Y por eso digo que lo que hay que hacer, y esto viene muy bien, por lo menos que se haga, que nos sirva para esto, porque en este país es muy difícil, hacer la cadena de transmisión, la red de atención. Ningún servicio puede hacer todo siempre. Entonces es muy bueno armar redes, pero redes reales para los casos que lo necesitan. Y ahí sí, si usted no tiene un transporte, por si se le complica, bueno, ahí estamos, digamos, en el horno. Tenemos que pensar otra cosa. Pero bueno, en muchos casos pasa. La otra cosa es que hay el transporte, está descompuesto o no hay combustible. Eso pasa. Y la ansiedad que genera eso. Entonces, los médicos rurales, una ambulancia que cuando está... Entonces, tenemos que tener algunos mecanismos armados, que por eso digo, ojalá que por este que es el problema del aborto, se adecúen para otros casos que también existen y que se mueren o que la pasan muy mal y porque no tenemos servicios de salud que hayan previsto esto. Entonces, sí hay que preverlo. Y esto sí exige que el sector público lo prevea y el sector privado también. Y que las terapias intensivas que estamos teniendo no sean terapias intensivas de fantasía, que son esas que alguien tiene la llave y se abre de tanto en tanto. La terapia intensiva, para que sea efectiva, tiene que tener experiencia. Si no tiene experiencia, la terapia intensiva no sirve. Esas que están muy lindas, pero cerraditas con llave, son una mentira. Y lamentablemente existen, más en el sector privado que en el sector público, pero existen. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su exposición. Yo dije sí. eso perfecto, y el después PowerPoint. puedo hacer, porque yo siempre soy de hablar más que de escribir. Muchas gracias.